dejo este final resuelto paso a paso de Biofísica CDC Cátedra Única. Espero que les sirva, compartan, pongan me gusta, comenten, todo lo que sea, que a mí me ayuda un montón. Y bueno amigos, éxitos en el final, dale que se aprueba y falta muy poco. Bueno, muy bien, vamos con el primer ejercicio. Dice, una automovilista sobrepasa a un motociclista y se da cuenta de que es un amigo e instantáneamente aplica los frenos. Toda la información está contenida en el gráfico de velocidad en función del tiempo, y esto es dato no menor. Es un gráfico de velocidad en función del tiempo, así que ojo por lo que voy a decir a continuación. Bueno, acá también dice que en el que se activó el cronómetro en el instante en el que el auto sobrepasa la moto. ¿Cuál es la única opción correcta? O sea, tenemos un gráfico de velocidad respecto al tiempo. La moto, fíjate que tiene una velocidad constante, ¿sí? O sea, ¿qué tipo de movimiento hace la moto? Un MRU, porque la velocidad es constante. ¿Y cuál es la velocidad que mantiene constante? De 36, ¿y qué unidad? Ojo acá, kilómetros sobre hora. Bien, y el auto, fíjate que cómo es la gráfica de velocidad respecto al tiempo. Es una recta decreciente. Y si es una recta decreciente, lo que significa es que como varía su velocidad en función del tiempo, es un MRV. Y además, como la recta es decreciente, significa que está desacelerando, ¿sí? O sea que va a tener aceleración negativa. ¿Y cómo interpretamos esto? Podemos decir que el auto empieza a frenar, a desacelerar, y la moto mantiene su velocidad constante. Y ahora, ¿qué es este punto, los 4 segundos? ¿Por qué se marca acá? Porque en este tiempo, ¿qué sucede con las velocidades? Van a ser iguales. Fíjate que a los 4 segundos las velocidades van a coincidir, van a ser de 36 kilómetros sobre hora. Y ojo porque esto confunde, porque muchos creen que a los 4 segundos se encuentran. No, eso sucedería si fuese un gráfico de posición respecto al tiempo. Pero acá, como es un gráfico de velocidad respecto al tiempo, quiere decir que las velocidades van a ser iguales a los 4 segundos, ¿sí? Así que ojo con eso, porque no significa que se encuentren a los 4 segundos, sino que a los 4 segundos ambas velocidades van a ser iguales. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer en principio para ver cuándo se encuentran, por ejemplo, el auto y la moto? Y bueno, podemos escribir la ecuación horaria de la moto y del auto e igualarlas, ¿no? Plantear un problema de encuentro. En los problemas de encuentro, entonces, primero hacíamos la ecuación de uno de los móviles, en este caso vamos a hacer la de la moto, que es más fácil. ¿Cómo sería la ecuación horaria de la moto? Bueno, era posición de inicio, que vamos a suponer que nuestra posición de inicio, es decir, en un tiempo de 0 segundos va a ser 0, más la velocidad de inicio, más la velocidad de la moto, porque es un MRU, o sea, 36 kilómetros sobre hora, por el tiempo, ¿sí? ¿Por qué esta fórmula? Porque es la ecuación de la posición en MRU, ¿sí? En MRU la formulita era x de t es igual a posición de inicio más la velocidad por el tiempo transcurrido. Entonces, fíjate que acá tu posición de inicio es 0 metros, que no tiene sentido escribirlo ya sumando el 0, más la velocidad, que son 36 kilómetros por hora, por el tiempo transcurrido, que vamos a llamarlo t, ¿sí? Ahora, una observación. Fíjate que el tiempo está en segundos y la velocidad en kilómetros sobre hora. Están dos sistemas distintos, así que unifiquemos todos, ¿sí? O sea, pasemos todo al sistema MKS. Es decir, que la velocidad constante de 36 kilómetros sobre hora, pasémosla a metros sobre segundos, al sistema MKS. ¿Y cómo hacíamos ese pasaje? Dividíamos por 3,6, ¿sí? Para unificar sistemas, digamos. Y bueno, si hacemos 36 dividido 3,6, eso nos da un total de 10 metros sobre segundos, ¿sí? Así que ahora la velocidad en MKS sería de 10 metros sobre segundos, ¿sí? Bueno, y ahí nos quedó la ecuación horaria de la moto. Ahora planteemos la ecuación horaria, pero del auto, que recordemos que es un MRV. Para escribir la ecuación horaria del auto, tenemos que conocer la aceleración primero, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la aceleración? Sabemos que la aceleración es la variación de velocidad respecto al tiempo y se va a mantener constante siempre, ¿sí? Representa la pendiente de esta recta. Entonces yo podría agarrar un tramo donde sí tenga información, por ejemplo en este, ¿sí? ¿Qué sabemos en este tramo que recorre el auto, digamos? La velocidad final en este punto son 36 kilómetros sobre hora.
y la velocidad inicial son 72. Entonces, la fórmula de variación de velocidad sería velocidad final, que son 36 km sobre hora, menos velocidad inicial, que son 72 km sobre hora, dividido el tiempo transcurrido en ese lapso, que sería 0 a 4 segundos. O sea, 4 segundos, que es el tiempo final, menos el inicial, que es 0. ¿Sí? Y si operamos, ¿qué me queda? 36 menos 72 me da menos 36 kilómetros sobre hora, dividido 4 segundos. Obviamente esto llevémoslo, así como hicimos antes, al mismo sistema, ¿sí? Al sistema MKS. Entonces, estos 36 kilómetros sobre hora, pasémoslo a metros sobre segundos. ¿Y cómo hacíamos eso? Dividíamos por 3,6, eso me da menos 10 metros sobre segundos, y si lo divido por el tiempo transcurrido, que son 4 segundos, me queda menos 10 dividido 4. Eso me da un total de menos 2,5, ¿y qué unidad? Y si estamos hablando de aceleración, es porque me va a quedar en metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Además, metros sobre segundos. Si yo lo divido por segundo, me queda justamente metros sobre segundo por segundo, que es lo mismo que metros sobre segundo cuadrado. ¿Está claro? Así que acá, esto me quedó el 5 ahí colgado. Ahí está. Menos 2,5 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, muy bien, pero esto no era lo que queríamos. Queríamos la ecuación de la posición en función del tiempo, en MRV. ¿Que cómo era? Era posición de inicio, que en este caso vamos a considerar 0, más la velocidad inicial del auto, que ¿cuál va a ser la velocidad de inicio del auto? Y es la velocidad a los 0 segundos, o sea, 72 km sobre hora, por el tiempo transcurrido, vamos a llamarlo t, más un medio por la aceleración, que acá ya nos dio menos 2,5, recordá que es constante, se mantiene todo el recorrido del auto, por el tiempo transcurrido al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si acomodamos un poquitito esto, recuerden acá que 72 km sobre hora lo pasamos a metros sobre segundos, dividiendo por 3,6, y me queda 72 dividido 3,6, un total de 20 metros sobre segundos, por tiempo transcurrido más un medio por menos 2,5, me va a quedar un total de menos 1,25 o menos 5 cuartos, es lo mismo, metros sobre segundo cuadrado por tiempo cuadrado. ¿Sí? Ahí me quedó la ecuación horaria del auto en función del tiempo. Bueno, muy bien. Entonces, una vez que tengo las dos ecuaciones horarias, que vendrían a ser esta y esta, para plantear el encuentro, tengo que plantear que ambos van a tener la misma posición, ¿no? En un encuentro. Entonces, lo que hacía para plantear el encuentro era igualar las ecuaciones horarias, ¿sí? O sea, me queda 10 metros sobre segundos por tiempo de encuentro es igual a, y ahora igualo con esta, ¿no? 20 metros sobre segundos por tiempo de encuentro menos 5 cuartos por metro sobre segundo cuadrado por tiempo de encuentro al cuadrado. Bien, ahora, ¿cómo hago para despejar acá mi incógnita, que vendría a ser tiempo de encuentro, ¿no? Fíjense que tengo una ecuación de grado 2. Por lo tanto, siempre que tengamos ecuaciones de grado 2, lo mejorcito, digamos, va a ser pasar todo para un lado de la igualdad. Voy a elegir pasar todo para allá. Entonces, si yo paso restando ese 10 metros sobre segundos por tiempo de encuentro, ¿qué me va a quedar? Miren, esto lo copio igual, tuki. El 10 metros sobre segundos por tiempo de encuentro lo paso restando. Y ahora fíjense ¿qué puedo juntar acá? Esto, ¿no? 20 metros sobre segundos por tiempo de encuentro menos 10 metros sobre segundos, por tiempo de encuentro, me queda 20 menos 10, piénsenlo como una X, como si yo tuviese 20X menos 10X. Y bueno, eso me da 10X, o sea, 10 metros sobre segundos por tiempo de encuentro, ¿sí? Y me quedó algo así. O sea que este término me quedó igual. Entonces yo acá tenés dos opciones para resolver esta ecuación cuadrática. O usar la fórmula que ya conocemos, menos b más menos raíz de b cuadrado sobre 2 por a, donde en este caso a vendría a valer
el coeficiente cuadrático, es decir, lo que acompaña a t al cuadrado, o sea, menos 5 cuartos. B es el término lineal, lo que está acompañado de tiempo de encuentro, es decir, 10. Y C acá el término independiente, es decir, el que no tiene ninguna incógnita al lado multiplicando, sería 0, porque es como si hubiese un más 0, ¿no? Bueno, este es como el proceso que es más lento. Lo podés hacer y te va a dar. Ahora, el más rápido sería usar, ¿qué? Factor común. Yo acá tengo un común tiempo de encuentro, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Saco factor común tiempo de encuentro, lo saco afuera, ¿sí? Saco lo que tengo en común en cada uno de los términos afuera como factor común. Y tiempo de encuentro, para llegar a 10 por tiempo de encuentro, lo multiplico simplemente por 10, ¿no? Es el resultado del factor común. Menos 5 cuartos metros sobre segundo cuadrado por tiempo de encuentro. Y listo, ¿no? Porque esto, por todo este término, me devuelve esto de acá. ¿Se ve? Yo lo que estoy haciendo es sacar un tiempo de encuentro afuera como factor común y me quedo esta expresión. Entonces, un producto va a ser igual a 0 cuando cada factor sea igual a 0. Es decir, cuando esto sea 0 y cuando esto sea 0. ¿No es cierto? Entonces lo que hacemos es igualar a 0 cada uno de los factores. Una observación que acá ya nos quedó despejado. Nos quedó que tiempo de encuentro es 0. Y sí, eso era obvio. Fíjate que en un principio, digamos, en tiempo igual a 0, ambos están en una misma posición. Y ahora, veamos qué pasa acá, ¿no es cierto? Fíjense que este término que está restando lo pasamos sumando, entonces podemos hacer así, mira. ¿Sí? Simplemente lo que estaba restando lo paso sumando, y ahora esto que está multiplicando a tiempo de encuentro lo voy a pasar como dividiendo para el otro lado, ¿se ve? Entonces esto que está multiplicando, tuki, lo paso dividiendo. ¿Y qué me queda? Me queda 10 dividido 5 cuartos. Y eso me da un total de 8. ¿Y qué? ¿8 qué unidad? Segundos, ¿no? No solamente porque estamos hablando de tiempo, en teoría, y el tiempo se mide en segundos, sino también porque, fíjate, ¿qué pasa con las unidades? Yo estoy haciendo metros sobre segundo dividido metros sobre segundo cuadrado. Entonces, en una división, recordá que uno da vuelta a la fracción, esto lo das vuelta y pones por, ¿no? Entonces, ¿qué te queda? Metros sobre segundos por segundo al cuadrado sobre metro. Esto se te va con esto, con esto y te queda en segundos, ¿se ve? Así que bueno, se van a encontrar a los 8 segundos, ¿ok? Pero, ¿en qué posición? Porque todo bien, ahí me dio el tiempo en que se encuentran, o sea, los 8 segundos. Pero, ¿en qué posición? Y veamos, ¿qué hago? Agarro y reemplazo la ecuación horaria, por ejemplo, de la moto. ¿Cuánto recorrió en ese tiempo hasta que se encontraron? O sea, hasta los 8 segundos. Evalúo, ¿no? Hago la posición a los 8 segundos y evalúo acá. Evalúo y me queda 10 metros sobre segundos por 8 segundos. ¿Y esto que me da? Tuki simplifico y me queda 10 metros por 8, 80 metros. ¿Sí? Y si evalúas acá también por 8 segundos, seguramente te va a quedar también lo mismo. Haces 20 por 8, que te da 160, menos 5 cuartos por 8 cuadrado, que da 64. Y eso cuando pongas acá 8 vas a ver que también te va a dar 80 metros. O sea que sí, van a encontrar luego de haber recorrido 80 metros. ¿Sí? Por lo tanto, esta es correcta. También descartemos las otras. Miren, los móviles se encuentran en los 4 segundos. No, en realidad a los 4 segundos lo que van a ser iguales van a ser las velocidades. Ambas velocidades van a ser de 36 km sobre hora. Después dice, los móviles se mueven en sentido contrario. Y no se están moviendo en sentido contrario. ¿Sí? Todo lo contrario. De hecho, van hacia el mismo sentido, hacia el encuentro. Después dice, o sea, lo único que uno va desacelerando, frena, y el otro mantiene su velocidad constante. Los móviles se encuentran luego de haber recorrido 120. No, en realidad recorren 80. La moto está detenida y el auto retrocede. Y no, la moto está avanzando a velocidad constante. Bueno, esta es correcta. Y después dice, a los 4 segundos la moto está adelante del auto. Y no, bueno, esto podríamos chequearlo. ¿Qué pasa a los 4 segundos? Evaluemos en la ecuación de la moto, evaluemos a los 4 segundos a ver qué pasa. ¿Qué me queda? 10 metros sobre segundos por 4 segundos. O sea que la moto va a estar a 40 metros. ¿Y qué pasa con el auto? Evalúo acá, en la ecuación del auto,
por 4 segundos. ¿Y qué me queda? A ver, hagamos la cuenta. Me queda 20 por 4 menos 5 cuartos por 4 cuadrado. Esto me dio 60 metros, ¿ok? O sea que uno a los 4 segundos va a estar a 60 metros, el auto, y el otro va a estar a 40 metros. O sea, ¿quién está delante de quién? Y el que está a mayor posición, ¿no? O sea que el auto va a estar por delante de la moto con a distancia de ¿cuántos metros? De 20 metros, ¿se ve? Entonces, esto es incorrecto. O sea, a los 4 segundos en realidad el auto está delante de la moto. Y está a una distancia de 20 metros. Así que bueno, finalmente esta es la correcta. Bueno, segundo ejercicio de dinámica súper divertido. Dice, un cuerpo de 5 kilogramos, o sea, nos están dando la masa del cuerpo, se mueve con una velocidad constante, y lo voy a resaltar, porque es súper importante acá. Velocidad constante. Ya automáticamente tu cabeza tiene que pensar lo siguiente. Velocidad constante se trata de un MRU y significa que la aceleración va a ser 0, ¿ok? Bueno, por una superficie horizontal, con rozamiento no despreciable, cuando se lo empuja con una fuerza de 25 newtons y me preguntan qué onda. Bueno, primer paso, pensemos en las fuerzas que están actuando, ¿no?, sobre la masa. Siempre tenemos la fuerza peso hacia el centro de la Tierra, que es igual a la masa por la gravedad, es decir, 5 kilogramos por la gravedad, que la redondeamos a 10 en esta cátedra. Entonces nos queda 50 newton, ya que 5 por 10 es 50 y además kilogramo por metro sobre segundo cuadrado nos da newton. Y tenemos la fuerza que es perpendicular a la superficie, que la llamamos fuerza normal. Todo esto a modo de repaso también, para que no te olvides. Después, ¿qué otras fuerzas tenemos? Bueno, claramente la fuerza que se está haciendo horizontalmente, hacia la derecha, también en dirección horizontal. Y también tenemos la fuerza de rozamiento. ¿Que para dónde va a ir la fuerza de rozamiento? Recuerden que la fuerza de rozamiento es la fricción que hace por la superficie. Entonces, si yo estoy haciendo una fuerza para allá, se supone que el sistema va a tender a moverse para allá, ¿no es cierto? Por lo tanto, la fuerza de rozamiento siempre es contraria ¿a qué? A la distancia. Entonces, si yo me desplazo para allá, la fuerza de rozamiento va a ir en sentido opuesto, o sea, para allá. ¿Sí? Bien. Entonces, me están preguntando por el valor de la fuerza de rozamiento, por la reacción del piso o la resultante. A ver, ahí es lo que tenemos que saber. Primero que siempre vamos a escribir la resultante en X y la resultante en Y. Siempre la resultante en X es la masa por la aceleración que hace en X. Y la resultante en Y es la masa por la aceleración que hace en Y. Y esto es, ¿qué fórmula es? La fórmula de Newton. La ecuación de Newton es la segunda ley de Newton. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué onda? ¿Qué está pasando en el eje Y? En el eje Y, ¿y qué está pasando en el eje X? Bueno, en el eje Y no hay movimiento. Esto se está desplazando horizontalmente. Así que siempre la resultante en Y, como la aceleración es 0, porque hay movimiento únicamente en X, la resultante en Y vale 0. ¿Sí? Y ahora, ¿qué está pasando con la resultante en X? La resultante en X, como estamos en un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, la aceleración va a ser 0, esto va a ser igual a 0. Entonces la resultante en X va a ser 0, ¿sí? Porque masa por 0 me da 0. ¿Está claro? Entonces esto es que la aceleración en Y va a ser 0 porque hay movimiento horizontal y no hay movimiento vertical. O sea, la caja se mueve horizontalmente, no verticalmente. Así que esto vale 0. Y la resultante en X va a ser 0 porque justamente la aceleración va a ser 0 al ser un MRU. Entonces ya estas dos las descartamos. La fuerza resultante sobre el cuerpo en realidad vale 0. ¿Y por qué vale 0? Porque es un MRU. Y la aceleración en MRU es 0. Ahora, ¿qué pasa con la reacción del piso? La reacción del piso es la normal. ¿Y cuánto vale? Bueno, a ver, la normal está sobre el eje Y. Vamos a usar un sistema de referencia donde para arriba va a ser positivo y para abajo va a ser negativo. Entonces, si yo tengo que escribir la ecuación de la resultante en Y, ¿qué fuerzas tenemos en Y? La normal y el peso, ¿no es cierto? Pero como están en sentidos contrarios, es decir, la normal apunta hacia arriba, hacia el sentido positivo, la escribo en positivo y como el peso apunta hacia abajo en Y, la voy a escribir en negativo. Entonces me queda normal menos peso es igual a 0. Si yo despejo la normal, que es lo que tenemos que hacer para ver cuánto vale la reacción del piso,
me queda que la normal es igual al peso, ¿no? Porque esto que está restando lo paso sumando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la normal es igual al peso, que el peso nos dio 50 newtons, ¿se ve? Así que bueno, nos quedó esto, que la normal es igual a 50 newtons, o sea que la reacción del piso es 50 newtons. Y a su vez es igual al peso, ¿se ve? La normal nos quedó igual al peso. Entonces estas dos son incorrectas. O sea, la normal, que es la reacción del piso, ¿es mayor al peso? ¿Es menor? No, ninguna de estas es correcta porque la reacción del piso es igual al peso. ¿Se ve? Bien. Así que vamos con estas dos. Ahora me piden por la fuerza de rozamiento. ¿Dónde está la fuerza de rozamiento? En X. Así que, ¿qué me queda? Como sé que la resultante en X es 0, vamos a usar el sistema de referencia positivo para la derecha, por supuesto, porque esto se está desplazando hacia el lado de la fuerza, hacia el sentido de la fuerza, y negativo para la izquierda. Entonces, ¿qué me queda? Fuerza en positivo, fuerza de rozamiento en negativo, porque el sentido es contrario, apunta hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, F menos fuerza de rozamiento es igual a 0. Entonces, ¿qué me queda? Que la fuerza es igual a la fuerza de rozamiento, porque esto que está restando pasa sumando. Y bueno, el ejercicio ya me daba la fuerza, fíjate acá, esta es la fuerza. Entonces, ¿qué me queda? Que la fuerza es igual a la fuerza de rozamiento, que es igual a 25 newton, ¿no? Así que bueno, me quedó que la fuerza de rozamiento vale 25 newtons y listo, y esta es la correcta, ¿sí? Bueno, muy bien. Tercer ejercicio de resistencia hidrodinámica. Dice, se pretende construir una tubería que transporte agua utilizando 3 caños de la misma resistencia hidrodinámica, ¿ok? De la misma resistencia hidrodinámica. Si se conectaran 2 de los caños en serie, entre sí, y se agregara el tercero en paralelo, la resistencia hidrodinámica total resultaría ser igual a R. Es decir, entonces yo tengo, situación 1 vamos a llamar, ¿sí? Yo tengo 3 tubitos o cañitos con igual resistencia. A esa resistencia vamos a llamarla R'. Dice, si se conectaran 2 de los caños en serie, o sea, vamos a colocar 2 en serie, vamos a suponer que acá sería este con este que tienen igual resistencia en serie, y se le agrega el tercero en paralelo, o sea que tenemos otro tercero, pero en paralelo con ellos, ¿sí? R', perdón. Dice que ahí la resistencia total es igual a R. Entonces acá tenemos que plantear cuál sería la resistencia total en la situación 1, que como bien sabemos la llamamos R, ¿sí? Entonces, como estos dos están en serie entre sí, entonces la resistencia primero que hay entre estos dos sería R' más R', ¿no? Sumo las resistencias y me queda 2 veces R', ¿sí? Entonces, el equivalente a esto sería algo de este estilo. Yo sé que la resistencia que pasaba por estos dos terminó siendo 2 veces R', ¿no? Ahora, como este está en paralelo con este, ¿cómo era la fórmula de resistencia en paralelo cuando tenía 2 tubitos o cañitos? Bueno, la fórmula era, o hacíamos así, 1 sobre 2R' más 1 sobre R' y lo invertíamos, ¿sí? O si no teníamos otra forma, que cuando teníamos que escribir la resistencia equivalente entre 2 nada más, entre 2, que estén en paralelo, la fórmula era esta, si no. Hacíamos o sea, la primera resistencia por la segunda, por R', sobre la suma de los dos, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? Que la resistencia total, que es R, es igual a, y a ver, hagamos las cuentas, 2R' por R', esto por esto me queda esto al cuadrado, es como hacer 2x por x, que nos queda 2x al cuadrado. Entonces me queda 2R' al cuadrado, ¿sí? Sobre 2R' más R' nos da 3 veces R'. Ahora, fíjate que si tengo esto elevado al cuadrado, es lo mismo que tener esto por esto. Entonces, uno se me va a cancelar con el otro, con el que está abajo dividiendo. Se me simplifica y nos queda que la resistencia total, que la llamamos R, de la situación 1, es 2/3 por R'. ¿Se ve? Bien. Entonces ahora vamos a plantear la situación 2 y vamos a ver si las podemos comparar. Es decir, establecer una relación entre ellas para poder descifrar lo que nos piden. ¿Sí? Dice, si se armara la conexión colocando los 3 en paralelo, o sea que tengo la situación 2,
que la situación 2 no es como la situación 1, sino que están los tres en paralelo. Es decir, tengo acá R' en paralelo con este que está acá R' con este que está... O sea, tenemos acá los tres en paralelo, ¿sí? Entonces, la situación 2 sería la conexión colocando los tres en paralelo. Y me piden por el valor de la nueva resistencia, comparándola con esta de acá. Entonces, ¿qué hago? Bueno, simplemente lo que hago en la situación 2 es usar la fórmula de resistencias en paralelo. Acá no me sirve esta. ¿Por qué? Porque insisto, era para 2. Entonces, o la puedo usar una vez y después otra vez, o más fácil, directamente agarro y digo, bueno, uso la del principio. Yo sé que la resistencia total en la situación 2 es 1 sobre R' más 1 sobre R' más 1 sobre R' e invierto todo esto, ¿sí? Entonces, ¿qué nos queda? Y bueno, cuando tengo en una suma de fracciones igual denominador, directamente lo colocábamos el denominador y arriba sumábamos numerador. 1 más 1 más 1 nos da 3, ¿sí? Ahora invierto esto y ¿qué me queda? Si yo elevo esto a la menos 1 es invertirlo, es decir, esto lo escribo arriba y esto abajo. Es decir, me queda R' sobre 3, ¿sí? Bueno, entonces ahora comparemos las dos. O podemos agarrar y comparar las dos situaciones, es decir, las divido entre sí o formulo un sistema de ecuaciones, como vos quieras, ¿sí? Es decir, si yo divido las dos fórmulas me queda R igual a 2/3 por R', lo divido por la situación, esta sería la situación 1, ¿no? Lo divido por la situación 2, que sería resistencia total igual a R' sobre 3, y al plantear una división, ¿sí? Que una división es una comparación de las dos situaciones, fíjate que me va a quedar R dividido R total es igual a 2/3 de R', 2/3 de R', dividido R' sobre 3. Miren, lo voy a escribir así. ¿Por qué lo escribo así? Porque es más fácil de ver. En una división yo lo que hacía era daba vuelta esta fracción y le ponía por. Entonces, ¿qué me queda? Por, y ahora esto lo doy vuelta y me queda 3 sobre R'. ¿Se ve? ¿Por qué hago esto? Para que vean que esto lo puedo simplificar. R' dividido R' me da 1 y 3 dividido 3 también se me puede ir. Entonces, ¿qué me queda? Que R, la resistencia, sobre la resistencia total es igual a 2. ¿Se ve? Y bueno, y ahí puedo despejar lo que me pide el ejercicio, que es la nueva resistencia total. Es decir, despejo la resistencia total, ¿de qué manera? Esto que está dividiendo, Tuki, lo paso multiplicando, y este 2 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Así que, ¿qué me queda? Que la resistencia total es R dividido 2. Y la correcta terminó siendo esa, ¿sí? Entonces, en resumen, planteás la situación 1. ¿Entendés cuánto vale R? Planteás la situación 2. ¿Entendés cuánto vale ahora tu nueva resistencia total? Y las comparás las dos situaciones. ¿Cómo comparás? Y siempre en esta materia se usa mucho esto de comparar, es decir, divido ambas fórmulas para llegar a una relación entre las dos, entre R y R total. Entonces despejo R total, que es la idea del ejercicio, y me va a quedar R total en función de R, que era lo que queríamos. Y listo, ¿sí? Otra aclaración que, bueno, nada, esto de las fórmulas de resistencias en paralelo y serie, te las simplifico acá, si querés. Recordá que en serie la resistencia total es la suma de las resistencias, R1 más R2 más R3, etc. Y en paralelo podríamos decir así, 1 sobre, esto es en paralelo, ¿no? 1 sobre R total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, pero como es medio quilombo despejar acá cada una de las resistencias o la resistencia total, entonces puedes escribirlo así, que la resistencia total es igual al inverso de esta suma que estamos haciendo. O sea, todo esto lo elevo a la menos 1. Porque en realidad lo que nosotros queremos es la resistencia total. Entonces, 1 sobre R total, lo podemos simplificar y decir que R total, que es lo que queremos encontrar, es igual a esto inverso, ¿sí? Y cuando teníamos únicamente dos resistencias en paralelo, la resistencia total iba a ser igual a, como escribimos acá, R1 por R2 sobre la suma de las dos. O sea, R1 por R2 sobre R1 más R2. Pero esta formulita sirve únicamente para cuando tengamos dos resistencias. Ya cuando tenemos tres, como es este caso, no me servía, ¿sí? Y bueno, ahí quedó. Otra manera de hacerlo, si no, es R total te dio R' sobre 3, armas un sistemita de ecuaciones, ¿sí? Despejás R',
Es decir, R' te queda R total por 3. ¿Se ve? Esto lo pasas multiplicando y lo reemplazas acá. Y vas a ver que también ahí te iba a quedar, o sea, lo reemplazas acá y te iba a quedar ya directamente que R es igual a, ¿en qué borro esto? R es igual a 2/3 por R'. Y R' nos dio R total por 3. Entonces esto se te iba con esto y te quedaba que R es igual a 2 por resistencia total, que es lo mismo que nos quedó acá. ¿Sí? Uy, lo borré sin querer. Ahí está. Es lo mismo que me quedó acá. Entonces si vos despejás R total, este 2 que está multiplicando lo pasás dividiendo y listo. ¿Sí? Y nos quedó literalmente lo mismo. Esa es otra manera. Así que bueno, me gusta siempre dar más de una para que sean libres y elijan. Yo siempre que tengo dos situaciones, a mí me gusta plantear las dos y dividirlas para compararlas. Pero bueno, sean libres. Bueno, vamos con este. Dice, un cuerpo se deja caer a partir del reposo desde cierta altura, llegando al piso con velocidad v. Se desprecia el rozamiento con el aire y se toma el nivel del piso como referencia de alturas para la energía potencial. Es decir, se deja caer, se está dejando caer un cuerpo. Ya la palabra se deja caer es como que ya inmediatamente pienso, bueno, esto es una caída libre. De hecho, no está, dice, se desprecia el rozamiento con el aire. Y dice a partir del reposo, o sea que parte de una velocidad inicial de 0 metros sobre segundos. Y desde cierta altura que vamos a llamar h. O sea que la altura de inicio es h. ¿Qué pasa? Llega al piso con velocidad v, o sea que la velocidad final es v. Y dice que se toma el nivel del piso como referencia de alturas para la energía potencial. O sea que, ¿qué quiere decir esto? Que acá, en este punto, cuando está en el piso, la altura final va a ser 0, ¿se entiende? O sea que de acá a acá va a haber una altura h. La altura de inicio va a ser h y la altura final, que es cuando termina de caer, es 0 metros. Bien, ¿qué pasa? Primero que nada, ¿qué pasa en una caída libre cuando se desprecia todo tipo de rozamiento con el aire? Y la energía mecánica se está conservando, ¿sí? O sea que la energía mecánica va a ser igual en cada punto, ¿ok? Y dice que cuando el cuerpo tiene una velocidad de v sobre 4, o sea, cuando el cuerpo ahora va a tener una velocidad de la velocidad final, que es v dividido 4. La cuarta parte de la velocidad final. Entonces vamos a ponerlo acá, por ejemplo. ¿Por qué lo ponemos ahí? Porque fíjate, ¿qué está sucediendo? A medida que cae, el cuerpo va aumentando su velocidad hasta llegar a la velocidad v y va disminuyendo su altura hasta llegar a una altura final de 0. Pero en cada punto dijimos que la energía mecánica siempre va a ser la misma, ¿ok? Entonces me están preguntando por el porcentaje que representa la energía cinética respecto de la energía mecánica en este punto, cuando la velocidad es v sobre 4, ¿sí? Entonces, a ver, tomemos este punto, ¿no? Cuando llega al piso, cuando cae. ¿A qué va a ser igual la energía mecánica? Y bueno, la energía mecánica en esta situación va a ser igual a la cinética final más la potencial final, ¿no es cierto? Porque la energía mecánica era la suma de la cinética más la potencial. Ahora, la cinética final era 1/2 por la masa por la velocidad, que va a ser v al cuadrado, ¿no? Y la energía potencial final va a ser igual a masa por gravedad por altura final. ¿Pero qué pasa? ¿Cuánto vale la altura final? 0, ¿sí? Y masa por gravedad por 0 me da 0. Entonces, en este punto, la energía mecánica va a ser 1/2 por masa por velocidad cuadrado. ¿Está claro? ¿Pero qué quiere decir? Que acá, en este punto, también la energía mecánica va a ser igual a 1/2 por masa por velocidad al cuadrado, porque se conserva, ¿sí? Entonces, convengamos lo siguiente. A mí me están pidiendo que relacione la energía cinética respecto de la mecánica. La mecánica es esta, en este punto. ¿Y la cinética? Y bueno, sería, la energía cinética en este punto sería 1/2 por la masa, por la velocidad, que ahora es v sobre 4, al cuadrado. ¿No es cierto? Y bueno, y si yo tengo que comparar la mecánica con la cinética, acuérdense que en esta materia comparar, en otras palabras, es dividir, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué pasa si divido, no? La cinética, en ese punto, ¿que cuánto vale? 1/2 por masa por velocidad sobre 4 al cuadrado, nos da velocidad cuadrado sobre 16. ¿Por qué? Porque el cuadrado se distribuye, tuki, y me queda v cuadrado sobre 4 cuadrado. Y si lo divido por la energía mecánica, 1/2 por masa por velocidad al cuadrado, ¿sí? ¿Qué me va a quedar? O sea, estoy haciendo la energía cinética
dividido la energía mecánica final. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda si las divido? Estas dos fórmulas. A ver, un medio se me da con un medio. Masa se me da con masa. B cuadrado se me da con B cuadrado. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que, a ver, esto se me fue con esto y me queda 1, ¿no? Entonces me queda 1 sobre 16 es igual a energía cinética dividido energía mecánica. O sea, chequeen esto. Todo esto se me simplificó y me queda un 16avos, ¿no? Un 16avos es igual a energía cinética sobre energía mecánica. Es decir, que la energía cinética es igual a un 16avos de la energía mecánica. O sea, si yo esto está dividiendo, lo paso multiplicando, me queda esta relación, ¿sí? Y si lo llevo a porcentajes, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir 1 sobre 16? 1 dividido 16, si hacen la cuentita, 1 sobre 16 o 1 dividido 16, es igual a, permítanme borrarlo, 0,0625, ¿sí? O sea que la energía cinética es, en términos de porcentaje, un 6,25% de la energía mecánica. Porque si yo lo quiero llevar a porcentaje, esto lo multiplicamos por 100. Y le agregamos el porciento, miren. Entonces, ¿qué me queda? Esto por 100 me da un total de 6,25% de la energía mecánica. Así que la energía cinética me quedó el 6,25% de la energía mecánica. Y listo. Entonces, la energía cinética respecto de la energía mecánica es aproximadamente un 6,25%. Así que me quedó menor del 10%. ¿Sí? Y bueno, ahí tenemos. Bueno, vamos con este ejercicio que nos dice: el recipiente cerrado de la figura contiene un líquido en equilibrio con un gas en su parte superior. Las presiones en A y en B son, dice que de A son 2,8 atmósferas, 2,8 atmósferas, y de B es 3,2 atmósferas. Me pide a qué presión está el gas. Bueno, a ver, ¿para qué nos dan estos datos, no es cierto? O sea, ¿qué sabemos de la presión en B, por ejemplo? La presión en B siempre es igual a la suma de las presiones que hay de arriba hacia abajo, siempre. O sea, ¿qué sería? La presión que hay en el gas más, y bueno, la presión hasta el punto B, o sea, densidad por gravedad por altura. Pero ojo con esta altura, porque esta altura sería de acá a acá, ¿estamos de acuerdo? ¿Y qué altura hay de acá a acá? Y bueno, si de acá a acá tengo 0,8 metros y de acá a acá tengo 2 metros, ¿sí? ¿Qué altura voy a tener de acá a acá? La resta, ¿no? 2 menos 0,8. Que eso me da un total de 1,2 metros, ¿sí? Recordá que siempre las alturas se leen en un ejercicio de hidrostática de arriba hacia abajo. Bien. Bueno, ¿y qué datos tenemos ya? La presión en B la retengo, ¿no? Son acá 3,2 atmósferas, digo, genial todo. La presión del gas es la incógnita del ejercicio, así que la vamos a resaltar. La densidad no la tengo, y la gravedad obviamente que sabemos que es 10 metros sobre segundos cuadrados. Entonces, una observación, ¿no? Yo quiero despejar la presión del gas, pero también tengo otra incógnita que es la densidad, ¿sí? Así que yo no puedo tener una ecuación y dos incógnitas. Necesitamos de otra ecuación para tener misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas y así poder resolver el ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a usar? También el dato de la presión en A, por supuesto, hacemos lo mismo. 2,8 atmósferas es igual a la suma de presiones que hay de arriba hacia abajo. O sea, la presión del gas más la densidad por la gravedad, que es 10, por la altura. ¿Y ahora qué altura voy a usar? La que hay de acá a acá, ¿sí? Entonces, si de acá a acá hay 2 metros y de acá a acá hay 1,6, ¿qué quiere decir? Que de acá a acá, que es lo que nos interesa, hay 2 menos 1,6, que eso nos da 0,4 metros. Y listo, fíjense que ahora, a partir de esta ecuación, ¿qué voy a poder hacer? Voy a poder despejar alguna de las incógnitas, por ejemplo, la presión del gas, ¿sí? En función de la densidad, y resolver un sistemita de ecuaciones de dos incógnitas. ¿Está claro? Entonces, a ver, hagamos esto. 10 por 0,4 podemos operar y nos va a quedar un total de 4 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, ¿no? Metro por metro, me queda metro cuadrado. Entonces, a ver, me queda 2,8 atmósferas es igual a la presión del gas más densidad por 4 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Tuki, listo.
Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que la presión del gas, si yo paso densidad por 4, lo paso restando, ¿no? Me queda que la presión del gas es 2,8 menos, ¿no? Menos densidad por 4 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Ahora, hay algo que no está bueno, que son las unidades. Fíjate, estamos como en un sistema y acá en otro, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, de esta ecuación, yo lo que hice fue operar acá y este término que está sumando lo pasé restando. Y ahora hago un sistemita de ecuaciones. Vuelvo a la primera ecuación y donde hice presión del gas le voy a enchufar lo que me dio, ¿sí? O sea, ¿qué me queda? 3,2 atmósferas es igual a la presión del gas, que nos dio 2,8 atmósferas, menos densidad por 4 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, más esto de acá, más densidad por, y 10 por 1,2, que nos da 12. ¿Y qué unidad? Metro por metro, me da metro cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿sí? Y bueno, concentrémonos acá. ¿Qué tengo? Fíjate que tengo una sola incógnita, que sería la densidad. Si quieren, para no marearlos, les voy a poner X. Porque muchos se marean con el símbolo de densidad. Ahí está. Entonces ahí puedo despejar la X, es la única incógnita. Este 2,8 lo pasamos restando. Me queda 3,2 menos 2,8. Eso me dio un total de 0,4 atmósferas. Igual a menos X por 4 más X por 12 es como hacer menos 4 más 12. Es como hacer así. Menos X por 4 es lo mismo que menos 4X. Y menos 4X más 12X, que vendría a ser esto de acá, es igual a ¿cuánto, amigos? A 8X, ¿no? O sea, 8X metro cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿sí? Y ahora creo que sí llegó el momento, porque no puedo vincular atmósferas con metro cuadrado sobre segundo cuadrado, está en otro sistema, entonces habría que pasar de atmósferas al sistema MKS. Y bueno, MKS son pascales. Entonces, ¿qué sabemos? Que una atmósfera equivale aproximadamente a 100.300 pascales, por lo tanto 0,4 ¿a cuánto? Hago regla de 3, me queda 0,4 por 101.300 y me da un total de, voy a borrar directamente, 40.520 pascales. Bueno, y ahora sí, este 8 que está multiplicando lo pasamos dividiendo junto a su unidad para despejar la X y me queda 40.520 dividido 8 y me da un total de densidad, porque la incógnita era densidad, no se olviden, 5.065. ¿Y qué unidad? Obviamente si estamos en MKS me va a quedar kilogramos sobre metro al cubo, ¿sí? Bueno, muy bien, ahí tengo la densidad en sistema de MKS. Y una vez que tengo la densidad se la puedo enchufar a cualquiera de estas dos ecuaciones, suponete a esta, y despejo la presión del gas. O mismo acá, miren, yo la había despejado y me quedó que la presión del gas era igual a 2,8 atmósferas, ¿sí? Menos la densidad, que ahora la tenemos, nos dio 5.065 kilogramos sobre metro cúbico por 4 metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Obviamente también esta presión la vamos a pasar a pascales. Me queda 2,8 por 101.300. Si hacemos esta regla de 3, sé que una atmósfera son 101.300. Entonces 2,8, ¿cuánto va a ser? ¿Sí? Bueno, eso me da un total de... me dio 283.640. Así que directamente lo voy a cambiar acá. 283.640 pascales. Y bueno, entonces la presión del gas me va a quedar esto menos esto, que fíjense que me quedan pascales también. ¿Por qué me quedan pascales? Y bueno, fíjense, metro cuadrado es metro por metro. Metro cuadrado es metro por metro. Esto es Newton y metro cúbico metro dividido metro cúbico, este se me va con esto y me queda metro cuadrado. Y Newton sobre metro cuadrado era pascales, ¿sí? Así que me queda 5.065 por 4
pascales y eso me da 20.260 pascales, ¿sí? Así que la presión del gas, hacemos la cuentita y me da un total de 263.380 pascales. Obvio que la respuesta de la presión del gas está en atmósferas, así que básicamente lo que hacemos es dividir por 101.300 para pasarlo a atmósferas. Y eso me da un total de, ya les digo, 2,6. Entonces la presión del gas me quedó exactamente 2,6 atmósferas, ¿sí? Chequemos a ver si está. Sí, ahí está, 2,6 atmósferas. Y listo, y ahí quedó. Bueno, vamos con este. Dice, dos barras rectangulares idénticas están unidas como se muestra en la figura superior. De modo que cuando las temperaturas son las indicadas, ¿sí?, en régimen estacionario se transmiten a través de ellas 20 calorías por minuto. O sea, la situación 1, vamos a llamar esta, digamos que la potencia es de 20 calorías sobre minuto. ¿Cuál sería la potencia transmitida si estuvieran unidas como en la figura inferior? Bueno, a ver, tenemos dos situaciones, ¿no? Situación 1, como siempre digo, tengo la potencia, que uso la ley de Fourier, y me queda que 20 calorías sobre minuto es igual a ¿qué? Acá, por el área, o sea, la constante, acá, por el área, por delta T, la variación de temperatura, sobre ¿qué? Sobre el espesor, ¿sí? O la longitud, delta X. Eso es lo que nos dice la ley de Fourier, ¿bien? Ahora, fíjense que en la situación 2, la temperatura delta T sigue siendo la misma, ¿sí? O sea, delta T va a seguir siendo delta T. Pero ¿qué va a pasar con el área y con la longitud? Fíjense que ahora la longitud, antes era esta y ahora es esta. O sea, termina siendo la mitad, longitud dividido 2. Y el área, como se toma siempre el área, digamos, de las caras de cada extremo, ahora termina siendo el doble. 2 por A. Entonces, en la situación 2 tenemos una nueva potencia, que vamos a llamar potencia 2. Bueno, acá tenemos K. Ahora el área, que vendría a ser 2 veces el área de la situación 1, por delta T sobre la longitud, que ahora va a ser L sobre 2, ¿sí? O delta X sobre 2, porque la habíamos llamado delta X, así que voy a seguir manteniendo la misma notación, ¿sí? Y bueno, como siempre digo, en un ejercicio donde estamos viendo dos situaciones, ¿qué hago? Comparo las dos dividiendo las dos fórmulas, ¿sí? Las divido entre sí. Entonces, si divido, ¿qué me queda? Me va a quedar 20 calorías sobre minuto sobre 20 calorías sobre minuto sobre potencia 2 es igual a K por A por delta T sobre el espesor o delta X digo, ahí está, sobre K por 2A por delta T sobre delta X sobre 2. Entonces, fíjate que K se me va con K, A se me va con A, delta T con delta T, ¿y acá qué va a pasar? Está bien, sí, delta X se me va a ir con delta X. ¿Pero qué me queda? Acuérdate que nos queda 1, ¿no? Si simplifico todo, me queda 1 y acá como un medio. Entonces, en resumen, me queda 20 calorías sobre minuto dividido potencia 2 es igual a ¿qué? Acá se me fue, se me simplificó todo y me queda 1 sobre, y acá me quedó 2 por 1, que eso nos da 2, por 1 dividido un medio. Se ve, si yo simplifiqué delta T con delta T, me quedó 1. Delta X con delta X me quedó 1. Entonces me queda 2 por 1 dividido un medio. Y si te cuesta ver esto, como siempre digo, recordá que en una división damos vuelta y ponemos por, y podemos reconstruir esto para entender bien qué se simplifica con qué. ¿Sí? Es decir, si yo tenía esta expresión de acá y quería simplificar cositas, podría haberlo hecho así también. Mirá, vos estás haciendo K por A por delta T sobre delta X, ¿sí? Esta expresión de acá, dividido, y ahora te va a quedar K por 2A por delta T sobre delta X sobre 2, ¿no?
Entonces yo dije siempre que en una división lo que hacemos es dar vuelta y poner por. Entonces, si das vuelta y pones por, fíjate que ahora te va a quedar esto que tenías en el denominador en el numerador. O sea, te queda delta x sobre 2 dividido k por 2a por delta t. ¿Sí? O sea, esto que estaba en el numerador pasó al denominador y esto que tenías en el denominador pasó en el numerador. Entonces, fíjate que k se va a ir con k, a se va a ir con a, delta x se va a ir con delta x, delta t con delta t. Y te quedó básicamente un medio dividido 2, ¿sí? Bueno, que acá nos va a quedar lo mismo. ¿Por qué? 1 dividido un medio nos da 2, ¿no? 1 dividido un medio, si haces las cuentas, nos da 2. ¿Sí? Y 1 sobre 2 por 2 nos queda un cuarto. Que era lo mismo acá que hacer un medio dividido 2 queda un cuarto. ¿Se ve? Y bueno, y ahora como querés despejar la potencia 2, ¿qué haces? Esto que está dividiendo, tuki, lo pasás multiplicando. ¿Se ve? Y el un cuarto que está multiplicando a la potencia 2 la pasás dividiendo. Quedándote de esta manera 20 dividido un cuarto. Y listo. Y nos queda que la potencia 2 es igual a 20 dividido un cuarto, que es lo mismo que 20 por 4, porque lo dividís, entonces das vuelta y pones por, o lo haces con la cálculo, ¿no? 20 dividido un cuarto, y que te queda 80 calorías sobre minuto. Y listo. Y ahí quedó nuestro ejercicio, ¿sí? La correcta es 80 calorías por minuto. Muy bien.